Perfecto. Bueno, hola a todos. Es un placer que estén con nosotros conectados el día de hoy. Hoy vamos a tener una conferencia espectacular con la doctora María Alejandra Bedoya. Ella es radióloga pediátrica musculoesquelética y fetal del Hospital de Niños de Boston. Es profesora asistente de la Escuela de Medicina de Harvard. Les cuento un poco de la doctora María Alejandra. Ella creció en Colombia, donde estudió medicina en la Universidad del Rosario y posteriormente viajó a Estados Unidos, donde hizo la residencia de radiología en la Universidad de Pensilvania y allí mismo hizo su especialización en imágenes musculoesqueléticas. Luego se trasladó al Hospital de Niños en Boston, donde hizo radiología pediátrica, además de radiología fetal, y ahora se encuentra trabajando en dicha institución. Nos va a hablar de una conferencia excelente en relación con las lesiones por uso excesivo en niños del miembro superior. Bueno, muchas gracias por todo, doctora María Alejandra. Puede continuar con la conferencia. Muchísimas gracias por la presentación, doctora David, y pues por la invitación a Health for the World. La verdad es que para mí es un placer poder estar aquí hablándoles de lesiones por uso excesivo en niños. El tema es súper amplio, entonces solo vamos a hablar del miembro superior, pero yo creo que este tema se puede pues extrapolar al miembro inferior. Entonces, vamos a empezar con algunos casos. Quiero que empecemos con una autoevaluación. Si tienen una hoja de papel o en su celular, quiero que escriban las respuestas de los siguientes casos. Son 6 casos, son solo 10 segundos. Vamos a tener las respuestas al final de la presentación y durante la presentación. Entonces, el primer caso es un niño de 7 años con dolor y limitación del rango del movimiento del codo derecho y tenemos pues una radiografía frontal y una lateral pues del codo sintomático. Bueno, el segundo caso es un adolescente de 17 años, jugador de béisbol con dolor crónico en el hombro. Y pues tenemos una resonancia T2 con saturación grasa, axial y coronal. El caso 3 es un niño de 13 años, jugador de béisbol, él es un lanzador, pitcher, con dolor de hombro derecho al lanzar, y tenemos aquí la radiografía del hombro del derecho y la radiografía del hombro izquierdo, pues como comparación. El cuarto caso es un niño de 10 años, jugador de béisbol, con dolor anterior crónico del hombro, y tenemos una radiografía axilar aquí en la parte derecha, y acá tenemos una secuencia en gradiente, en ecogradiente, que utilizamos para ver los huesos en la parte axial, y pues estamos al nivel del acromio en este momento. Algo importante en este caso es que no tenemos edema en el T2 con saturación grasa, pues no lo estoy mostrando, pero no había edema en esta área. El caso 5, niño de 13 años, gimnasta de alto nivel con dolor posterior crónico en el codo e inflamación. Y pues tenemos la radiografía lateral y una resonancia T2 con saturación grasa sagital. El caso 6 y último es una niña de 16 años, gimnasta, que presenta con dolor en la muñeca. Y pues en este caso creo que hay más de 3 diagnósticos diferentes que se relacionan. Bueno, entonces la pregunta es ¿por qué escogí este tema? Y lo escogí es porque se ha demostrado que el uso excesivo, las lesiones de uso excesivo en niños
están aumentando en incidencia, particularmente en Estados Unidos. Se considera que aproximadamente 30 millones de niños entre 6 y 18 años participan en un deporte organizado en Estados Unidos, lo cual aumenta la incidencia de lesiones agudas y crónicas asociadas al deporte. Hay algunos deportes que tienen una mayor asociación, como tenis, béisbol, voleibol y gimnasia, pero es muy importante tener en cuenta que esto está pasando porque hace 20 años estas lesiones no eran tan comunes. Hay dos tipos como de mentalidades en el momento en el que queremos tener atletas pequeños que los estamos entrenando pues para que sean futuros atletas de alto rendimiento. Y unas como de las teorías se llama especialización temprana del deporte. Eso era lo que se creía que era como la mejor forma de entrenar a estos pequeños atletas, y es simplemente un entrenamiento intenso en un deporte organizado en niños menores de 12 años por más de 8 meses al año, y que excluye otros deportes y juego libre, lo cual significa que si nosotros queremos que este niño sea un gimnasta, vamos a hacerle 8 meses seguidos al año de gimnasia intensa, entrenamiento intenso. Se ha demostrado que este tipo de entrenamiento aumenta las lesiones de sobreuso y aumenta la fatiga psicológica del atleta hacia este deporte, y se ha disminuido como el uso de como de esta técnica de especialización temprana del deporte. Y ahorita la mayoría de médicos especialistas del deporte están tratando de hacer algo que se llama diversificación del deporte. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos que el paciente sea un gimnasta, tenemos que decirle, bueno, haz gimnasia estos meses, pero tienes que empezar a hacer natación, tienes que empezar a correr, porque la idea es que sea el atleta en gimnasia, pero que disminuyamos las lesiones de sobreuso en algunas articulaciones que se ven. Entonces, las lesiones por sobreuso en niños, para mí lo más importante es que los niños no son adultos pequeños. Eso es lo más importante que tenemos que pensar aquí. Simplemente porque me parece que los niños tienen una mayor disponibilidad, pues simplemente física, para tener este tipo de lesiones. Se ha demostrado que estas lesiones en niños se han asociado, digamos, que no tienen mucho tiempo para descansar, o que hay una preparación inadecuada, o sea, lo que decíamos de la diversificación del deporte. De pronto tienen un entrenamiento pobre, hay un aumento en la intensidad, y algo muy importante es que la maduración física está incompleta, de tal manera que no se pueden entrenar como adultos. Esto es supremamente importante, digamos acá en Estados Unidos, estos niños están teniendo un alto nivel de entrenamiento antes de, digamos, como de pasar a la universidad para poder tener becas de universidad, y hay mucha presión para que estos niños pues tengan un alto rendimiento físico. Las lesiones de uso excesivo son el resultado pues, de un estrés repetitivo en el sistema musculoesquelético sin suficiente tiempo de recuperación. Estas lesiones son mucho más comunes en adolescentes, y se considera que es porque hay un desbalance entre el crecimiento físico rápido y entre la fuerza muscular y flexibilidad. ¿Qué significa? Que estos adolescentes empiezan a crear esta masa muscular, que es una gran masa muscular, pero su sistema musculoesquelético, significa el cartílago, la fisis, la placa de crecimiento, todavía se encuentra abierta, y pues hay un desbalance entre la fuerza muscular y lo que realmente puede soportar el sistema musculoesquelético en desarrollo. Generalmente ocurren en la unión donde hay fuerzas mecánicas multidireccionales, y obviamente depende del mecanismo de lesión y el nivel de maduración esquelética. Cuando tenemos el sistema musculoesquelético, ¿cierto? Y le creamos una fuerza lo suficientemente fuerte pues para hacer un desgarro, para crear una lesión, lo que se va a romper inicialmente va a ser la parte más débil del esqueleto, ¿cierto? Y cuando yo hablo de la parte más débil del esqueleto, significa que hay, o sea, tenemos el hueso, tenemos el cartílago, tenemos los tendones, y todo este sistema actúa como uno. Y en el niño que tiene pues el sistema no desarrollado, músculo esquelético, esta parte más débil es la unión entre el cartílago fisario y el hueso. Y esto es supremamente importante porque este cartílago fisario, o sea, esta placa de crecimiento, se va a encontrar en todas las epífisis y todas las apófisis. Significa que los niños tienen algunas lesiones que solamente se encuentran en niños y adolescentes y no en adultos, como estrés crónico fisario o apofisitis de tracción, que es lo que vamos a hablar la mayor parte en esta conferencia.
Para poder entender todas estas lesiones tenemos que ir como a lo básico. ¿Cómo se desarrolla el sistema musculoesquelético? Sabemos que es un balance entre la osificación endocondrial e intramembranosa. Este simplemente es una gráfica de cómo se desarrolla, digamos, de la osificación endocondral en un hueso largo. Nosotros sabemos que la osificación endocondral significa que tenemos una base cartilaginosa, donde ese molde cartilaginoso va a ser donde pues se va a crear el hueso, y a nivel fetal, en las primeras semanas de vida, tenemos el centro de osificación primario, que la verdad es que no tenemos ninguna correlación imagenológica porque sucede en las primeras semanas de vida. Este centro de osificación primario, que pasa en la diáfisis del hueso, va a tener, cada vez que tenemos cartílago con sangre, ¿sí? O sea, con minerales, va a haber una deposición mineral y se va a crear hueso, ¿cierto? Luego tenemos la formación de los centros de osificación secundarios, que son esos centros de osificación secundarios en las partes periferales de los huesos, en las epífisis, y es la que se va a encargar pues del crecimiento longitudinal de este hueso largo a través de la placa de crecimiento o la fisis o la placa epifisial, tiene muchos sinónimos. Y nosotros podemos ver esta relación muy bonita, digamos, en esta secuencia dinámica, una secuencia coplanar que utilizamos para ver el movimiento fetal, donde podemos ver la diáfisis que se encuentra con baja intensidad, las epífisis que es cartilaginosa en este feto de 24 semanas, y podemos ver cómo hay una extensión y una flexión de la rodilla y de los tobillos, lo cual es supremamente importante para algunos casos de, por ejemplo, de espina bífida. Algo que tenemos que, pues esto es muy básico, me imagino que todos lo saben, pero lo voy a repetir, es que nosotros sabemos que tenemos la metáfisis y la epífisis en el hueso largo, pero si ponemos atención, la resonancia magnética nos da un detalle espectacular sobre la placa de crecimiento y una diferenciación entre el cartílago y el hueso. Entonces, algo importante es que tenemos la placa fisaria primaria, que luego vamos a hablar después. Tenemos en la parte metafisiaria, tenemos la metáfisis esponjiosa, que es la parte más vascularizada pues, del complejo de la placa de crecimiento. Tenemos el centro de osificación secundario, que sabemos que tiene una physis secundaria, que tiene exactamente las mismas capas histológicas, pero es mucho más pequeña y pues está encargada del crecimiento de la epífisis. Y pues en el esqueleto en desarrollo tenemos el cartílago articular, el cual va a ser pues el molde para que crezca el hueso, y luego tenemos el cartílago articular, que es el que se va a quedar, es cartílago hialino altamente organizado, que es el que vamos a encontrar en el esqueleto, en el sistema musculoesquelético maduro. Entonces, simplemente voy a pasar esto rápido, pero es solo para recordar que en general tenemos dos como niveles en la placa, en el disco epifisiario. Tenemos una capa que es la capa cartilaginosa, ¿cierto? Que tenemos, digamos, la zona de proliferación, de hipertrofia, donde se empiezan a morir los condrocitos. Luego tenemos una zona de calcificación provisional, y esto es supremamente importante porque es la zona donde los condrocitos están muriendo y es donde empiezan a llegar los minerales de la esponjiosa primaria, pues donde se encuentran los vasos sanguíneos, y estos minerales se van a empezar a depositar en la zona de calcificación provisional. Y algo importante es que esta zona de calcificación provisional la podemos ver en radiografías, la podemos ver en resonancia magnética, y por eso es que es supremamente para nosotros como radiólogos. Y como dije, la resonancia magnética nos da un detalle espectacular sobre pues, las diferentes capas del disco de crecimiento. Vamos a voltear este fémur hacia el otro lado y podemos ver que la parte cartilaginosa, que se encuentra pues, en la parte pues, epifisiaria, tiene una señal de alta intensidad en T2 con saturación grasa. Luego viene la zona de calcificación provisional, que es esta línea de baja señal de intensidad, y luego tenemos la parte metafisiaria vascularizada, que es de alta señal de intensidad. Entonces tenemos como esta apariencia trilaminar que es normal pues en el esqueleto del desarrollo. Entonces, como dije, si nosotros vamos a lesionar alguna parte del sistema, vamos a lesionar la parte más débil. Entonces, en niños y adolescentes va a ser el cartílago fisario, que es lo que acabamos de ver en histología, y en adultos, la parte más débil de este sistema es el tendón. Entonces, significa que con el mismo mecanismo de acción,
puede generar lesiones totalmente diferentes según el estado de desarrollo de cada hueso. Entonces, en adultos va a ser tendinopatía, ruptura de ligamentos, mientras que en niños va a ser más como estrés crónico fasciario, apofisitis de tracción. Obviamente, en todos los casos podemos tener fracturas de estrés simplemente pues porque depende pues del mecanismo de presión que se haga pues en el hueso cortical. Entonces, el día de hoy vamos a hablar especialmente de estrés crónico fasciario y apofisitis de tracción. Pero obviamente, pues simplemente porque estamos hablando de la lesión más común que vemos son fracturas de estrés, que sabemos que las fracturas de estrés se dividen en dos: fracturas por fatiga, que es un aumento en la actividad física en un hueso normal. Este tipo de lesión lo hemos visto que ha aumentado, digamos, al principio del COVID pandemia, simplemente porque las personas empezaron a hacer como más ejercicio de alta intensidad que nunca habían hecho, digamos, empezaron a correr más y empezamos a ver que en un hueso normal empezó a aumentar la actividad física. Entonces una fractura por fatiga o una lesión de estrés por fatiga. Y la otra es la fractura por insuficiencia, que es, estamos basados en un hueso normal, donde hacemos una actividad normal y empezamos a lesionar ese hueso que se encuentra normal. Entonces, acá lo tenemos en casos de osteoporosis, en casos de enfermedades metabólicas o de desórdenes de la alimentación, pero todos estos, o sea, estos dos tipos, pues simplemente nosotros las llamamos como fracturas de estrés. Algo importante es que las radiografías pueden ser normales en el 85% de los casos. Significa que pues son, o sea, son útiles cuando es tan severo que podemos ver la fractura, pero no son tan útiles en casos leves. Yo personalmente no utilizo la clasificación de Fredrickson en mi reporte, pero sí utilizo como el mismo como lenguaje para poder explicar qué tan severa es la fractura, o sea, pues la lesión de estrés. Entonces, lo primero que vamos a ver es un edema perióstico, que es simplemente un aumento lineal subperióstico de la intensidad en T2. Luego vamos a tener una anormalidad de la médula ósea, donde solo se va a ver inicialmente en T2, pero cuando lo encontramos en T1 y T2, o sea, cuando baja señal en T1, alta señal en T2, ya estamos hablando de un grado 3. Entonces yo lo pongo como en mi reporte como para decir, estamos como acercándonos a la parte de fractura. Y pues ya el mayor grado, lo peor que puede pasar es que pues vamos a tener una fractura incompleta, pues que puede ser completa si sigue la actividad, pero si nosotros vemos alguna pues algún foco lineal intracortical en T1 y en T2, pues ya es como el mayor grado de esta lesión de estrés y ya es una fractura de estrés. Entonces, en este caso es una niña de 17 años femenina, corredora de larga distancia, y como podemos ver tenemos el edema subperióstico, donde también se puede ver que los tejidos blandos, hay un edema adicional, y tenemos un edema en la médula ósea que solo se encontraba en T2, entonces es como un grado 2, pero pues así es como se ve una lesión por estrés. El segundo tema grande que vamos a ver pues, es el estrés crónico fasciario. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros ya vimos cómo es la anatomía normal de la fisis, ¿cierto? En resonancia magnética. Lo que acá vamos a empezar a ver los cambios, y por eso es que empecé con la histología, es porque todo tiene sentido. Entonces, el estrés crónico fasciario es una anormalidad en la perfusión de la placa de crecimiento. ¿Qué significa eso? Significa que se considera que el paciente o el niño, el adolescente está haciendo como microtraumas en la esponjiosa primaria. Entonces, lo primero que se va a dañar es, digamos, como la parte de vascularización de esa placa de crecimiento. Es decir, que si no tenemos una buena vascularización, no van a llegar los minerales, es decir, que va a haber un crecimiento anormal de los condrocitos hipertrofiados, y esta placa, o sea, esta parte, esta pues capa cartilaginosa va a aumentar sin control, porque no
porque no está llegando como la sangre para empezar a hacer la mineralización en la zona de calcificación provisional. ¿Qué significa eso? Que en resonancia magnética y en radiografías va a haber un ensanchamiento de la fisis primaria, de la parte cartilaginosa, y por eso es que tenemos estas extensiones en lengua de cartílago lo metafisiario, que son esas extensiones metafisiarias de cartílago no mineralizado, perdón, y que se encuentra con este ensanchamiento en la fisis. En este caso, en este niño de 10 años, jugador de fútbol americano, podemos ver que está en el fémur distal, en la tibia proximal, y podemos ver cómo hay una disrupción de la zona de calcificación provisional, simplemente porque pues no hay mineralización en esta área. Estos mismos cambios los podemos ver en radiografía, como podemos ver hay una ensanchamiento de la fisis, una irregularidad, y no podemos identificar una zona de provisional de calcificación normal, como acá podemos ver en la fíbula, que acá se ve normal, mientras que en la próxima tibia no lo podemos encontrar. En casos severos puede haber necrosis ósea, deformidades del centro de osificación, daño permanente de la fisis, lo cual pues puede generar pues muchas comorbilidad pues en un futuro atleta. Y en casos severos hemos visto puentes óseos, que si el puente óseo se encuentra, digamos, en la parte periferal, asimétricamente periferal en la placa de crecimiento, generamos pues deformidades angulares, mientras que si se encuentra, digamos, en la parte central, podemos crear una discrepancia en la longitud del miembro inferior. El tercer tema así grande es la apofisitis de tracción. Y la apófisis, o sea, esta lesión es exclusiva en niños, o sea, en el esqueleto en crecimiento. La apófisis sabemos que es el sitio de unión del tendón, ¿cierto? Con el hueso. En niños o en el esqueleto en maduración, vamos a tener una pequeña fisis o una placa de crecimiento en la interfaz con el hueso. La apófisis no está encargada pues en el crecimiento longitudinal del hueso, pero sí está encargada de la formación de, como crear la forma del hueso que sabemos. Entonces, si digamos tenemos nosotros sabemos mucho de las apófisis en la pelvis, en adolescentes, porque pues vemos muy frecuentemente esas fracturas de avulsión en las apófisis, pero como vemos, casi todos los huesos tienen apófisis y casi todos los huesos pueden ser afectados. Si tenemos un mecanismo de lesión que es lo suficientemente fuerte, o sea, de gran fuerza, para avulsar esa apófisis, pues se crea una fractura de avulsión. Sin embargo, si tenemos exactamente el mismo mecanismo, pero es microavulsiones, significa que no es lo suficientemente fuerte como para separar esa fisis, pero sí lo suficientemente fuerte como para crear lesión o para crear como microavulsiones en la unión del hueso y el cartílago. Eso es lo que llamamos apofisitis de tracción. No pues la fractura de avulsión, porque pues eso ya es una fractura de avulsión que puede ser desplazada o no. Algo importante es que como estas microavulsiones pasan pues durante mucho tiempo, el cuerpo va a intentar reparar estas microavulsiones, va a crear un mecanismo inflamatorio marcado en esta área, y lamentablemente si no tenemos una historia completa, a veces podemos pensar que puede ser una infección o un tumor simplemente porque puede tener una reacción inflamatoria bien marcada. En radiografía se puede ver como fragmentación y esclerosis, eso lo vamos a ver mejor. Y este simplemente es un ejemplo de una apofisitis acromial, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, donde hay pues un ensanchamiento de la fisis, un aumento en la señal de T2 en la apófisis, y eso significa que simplemente pues es como una microtracción que está pasando a través del tiempo. Este es otro ejemplo en el epicóndilo medial del codo, del húmero distal, en un jugador de 13 años de béisbol. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo se ve, pero en resonancia magnética, la verdad es que es muy similar como
si estuviera afectada la fisis primaria. La diferencia es que esta es tracción, mientras que en la fisis primaria puede ser más como compresión, pero es como la misma idea en el sentido de que hay una lesión en la fisis y lo primero que se va a dañar es la parte vascular, es decir, que el cartílago va a crecer como hipertrofiado sin control. Entonces, ¿qué vamos a ver en resonancia? Vamos a ver el ensanchamiento de la fisis, vamos a ver edema en el hueso contiguo, este es el T2 con saturación grasa, entonces vemos edema en la apófisis y aumenta la señal del cartílago de la fisis, como podemos ver aquí. Y en casos severos podemos ver fragmentación, esclerosis, y lo más importante es que si se elimina el factor estresor, o sea, si el paciente, digamos, dice, bueno, vamos a estar reposo por la siguiente temporada, no vas a lanzar tanto. Aquí en Estados Unidos, la verdad es que en los niños que están en béisbol o que son pitchers, tienen un número de lanzamientos que pueden hacer en cada temporada. Entonces se los cuentan para saber, o sea, como para disminuir el riesgo de estas lesiones, porque la verdad es que puede ser muy catastrófico, pues para estos niños adolescentes. Pero si se elimina, como vamos a ver en un ejemplo, pues si se elimina, si se da reposo, si se elimina el factor estresante, se puede resolver. Entonces, vamos a empezar con el hombro. Y pues la verdad es que el hombro es una de las articulaciones más difíciles para este tema porque tiene muchas diferentes apófisis, muchos diferentes centros de osificación secundarios. Y tenemos que empezar pues como con lo básico, con cómo se desarrolla el hombro en niños y adolescentes musculoesqueléticamente, porque esto lo podemos ver en radiografías, en resonancia magnética. Entonces, si empezamos con el húmero proximal, ¿sí? Nosotros sabemos que el húmero proximal, tenemos la cabeza del húmero proximal, pero el húmero proximal tiene una tuberosidad mayor y una tuberosidad menor. Se considera que el húmero proximal tiene entre 2 o 3 centros de osificación secundarios que aproximadamente a los 10 años se fusionan como uno solo y esa va a ser como la fisis primaria y luego esta fisis primaria se va a fusionar con la metáfisis, aproximadamente se cierra esta fisis a los 17 años. Esta fisis, esta placa de crecimiento del húmero proximal es la encargada del 80% del crecimiento longitudinal de ese hueso, lo cual es importante, pues si tenemos alguna lesión no es tan severo tener una desproporción en la longitud de los miembros superiores como es de los miembros inferiores, pero pues es la fisis más importante del húmero. Tenemos la apófisis coracoides, que creo que será como el caso 4 de los que revisamos al inicio de la charla, pero la apófisis coracoide puede ser bien difícil de identificar si está anormal o no, particularmente en radiografías. Entonces, digamos, en este caso es un niño de 10 años que venía con instabilidad del hombro y inicialmente esto fue interpretado como una fractura por avulsión en la base del coracoide. Sin embargo, cuando hicimos la resonancia magnética, no había edema, se veía el cartílago totalmente normal y esa es la apariencia normal de la placa de crecimiento de la base del coracoides, que el centro de osificación secundario del coracoides aparece aproximadamente al primer año de edad, se funciona potencialmente, digamos, a los 10 años y algo importante es que este proceso coracoides puede tener un centro de osificación secundario en la parte más distal, que es donde se inserta la cabeza menor del bíceps, la cabeza corta del bíceps, del tendón del bíceps. Y es importante identificar esto como una variable normal en este niño de 13 años y no como una fractura de avulsión. Y pues como tenemos una apófisis, como tenemos una placa de crecimiento, pues esta puede ser un lugar donde vemos apofisitis por tracción. Un centro de osificación que puede ser problemático si no lo identificamos como algo normal, es el centro de osificación subcoracoideo. Este centro de osificación es el área donde la cabeza larga del bíceps, que sabemos que va a tener un segmento intraarticular, se va a insertar en la parte superior del glenoide. Entonces,
esta parte superior del glenoide, en niños, digamos, entre 8 y los 10 años, vemos como este centro de osificación secundario que tiene una forma triangular en la parte superior del glenoide, que es totalmente normal. Entonces no podemos confundir esto como una fractura, que generalmente se fusiona alrededor de los 17 años. Y pues la última apófisis que vamos a hablar es el acromion. Como sabemos, puede tener entre 2 y 5 diferentes centros de osificación secundarios. Acá vemos en este ejemplo, en esta secuencia ecoplanar, como identificamos súper nítidamente qué es cartílago y qué es hueso. Este es un centro de osificación secundario dentro del acromion y esta es una fisis o una placa de crecimiento en la base del acromion. Y sabemos que este acromion es uno de los centros de osificación secundarios que se va a fusionar más tardíamente, aproximadamente a los 22 años. Por eso es que en adolescentes y en niños pues no hablamos de osa acromiale, porque todavía le estamos dando tiempo al cuerpo pues para que se fusione. Entonces, la primera entidad que vamos a hablar es el Little League Shoulder. Y pues el Little League significa como acá hay muchas como ligas menores de deportes, entonces hay ligas menores de béisbol, ligas menores de básquetbol, ligas menores, y pues son deportes organizados de alta intensidad y alto entrenamiento para estos niños. Y este Little League Shoulder es como lesiones de la liga en el hombro. Se considera que es una lesión crónica de la fisis proximal en el húmero. Se da por un movimiento repetitivo rotacional por encima de la cabeza. Significa que cuando ellos están lanzando, en el momento que están haciendo como la fase tardía, o sea, antes de la aceleración, cuando está por encima de la cabeza, ese es el momento en el que pues hay más tensión o estrés en el húmero proximal. Entonces lo vemos en niños o en adolescentes que están haciendo béisbol, tenis o natación, que están haciendo alto movimiento por encima del hombro. Por eso es que les cuentan cuántos lanzamientos hacen al mes en estos niños, generalmente entre los 11 y los 16 años. Hay algunos factores de riesgo que puede ser, digamos, como que es un pobre entrenamiento, digamos, en el lanzamiento, no sabe bien cómo hacerlo, o el paciente tuvo una ganancia de peso recientemente, o aumentó la masa muscular rápidamente, digamos, como en la parte preadolescente que aumentan la masa muscular rápidamente, o que hay un aumento en la frecuencia de lanzamientos sin un reposo adecuado. Esos pacientes van a presentar con dolor que aumenta en el lanzamiento y pues es con un dolor en la palpación en el aspecto anterolateral del hombro, que como vamos a ver, casi todas estas lesiones se presentan de la misma manera y ahí es donde imagenología realmente nos ayuda a identificar dónde se encuentra pues la lesión y si es real o no. Entonces, ese fue uno de los ejemplos que vimos al principio de los casos. Este es un niño de 13 años, jugador de béisbol con dolor derecho. Y como podemos ver aquí, tenemos un ensanchamiento asimétrico de la fisis o de la placa de crecimiento del húmero proximal en la parte lateral. Y la verdad es que este es uno de los casos que uno dice, y como podemos ver, tenemos una pérdida de la zona de provisional de calcificación en este mismo momento. Entonces, ese es uno de los casos que yo considero que tener una radiografía contralateral ayuda para identificar qué es normal y qué es anormal. O sea, como vemos, hay muchos diferentes lugares donde las apófisis están teniendo centros de osificación secundarios, lo cual es difícil saber qué es normal y qué es anormal. Y siempre en el número proximal vamos a tener como una asimetría entre la parte lateral y medial, que si empezamos a llamar todos estos pues lesiones por repetición, pues vamos a llamar casi todos los pacientes, pero me parece que tener una radiografía contralateral nos ayuda a ser más definitivos en el diagnóstico. En este paciente tenemos una correlación con resonancia magnética. Estas son secuencias de proton de señal intermedia con saturación grasa y como podemos ver tenemos un ensanchamiento de la fisis, especialmente de la parte cartilaginosa del centro de osificación secundario. En este caso tenemos una preservación de la zona de calcificación provisional. Esta resonancia se hizo como unas semanas después de la radiografía. Pues se ve mejor que en la radiografía, pero no tenemos edema perificiario. El pericondrio se encuentra normal, el periósteo se encuentra normal. La línea, digamos, superióstica también se encuentra normal. Ese simplemente pues es un caso de estrés fisiario crónico o
pequeña liga pues, del hombro. Uno de los diagnósticos diferenciales más difíciles es una fractura aguda de Saltes-Harris 1 o 2. Esos pacientes generalmente presentan, digamos, con dolor crónico, que siguen entrenando a pesar del dolor y luego de un momento a otro, ¡pum!, el dolor se volvió muy agudo y es difícil saber si es una fractura aguda o no. Nosotros estamos haciendo ahorita un estudio sobre esto y nos hemos dado cuenta que en lesiones agudas lo que vemos inicialmente es que hay como es una fractura y tenemos como una fractura que se va a través de la fisis, generalmente tenemos lesión del pericondrio, lesión del periósteo, con de pronto un hematoma subperióstico y anormalidad de los tejidos blandos. Eso es lo que hemos encontrado que es como más, que nos ayuda más a diferenciar estas dos lesiones, simplemente porque las dos van a tener pues aumento en la señal de la fisis y va a tener un ensanchamiento de la fisis, de la parte cartilaginosa de la fisis. Este es un ejemplo que ya se los había mostrado de una apofisitis acromial, ¿cierto? Entonces tenemos ensanchamiento de la fisis o del cartílago de la fisis con aumento de la señal en la apófisis y pues la verdad es que esta apofisitis de tracción puede suceder en cualquier parte del hombro que tenga una apófisis, en la tuberosidad mayor, menor, en el húmero proximal, o sea, puede pasar en cualquier parte. Otro diagnóstico pues que no vamos a hablar porque son iguales que en los adultos, son inestabilidad pues glenohumeral atraumática y lesiones del manguito rotador y del lebron, porque la verdad es que los hallazgos imagenológicos son iguales en adolescentes que en adultos. Ahora vamos a hablar un poquito del codo. Entonces, el codo, pues nosotros sabemos el crito, ¿cierto? Que es como la secuencia de aparición de los centros de osificación secundarios en el codo, que es supremamente útil, en especial para identificar fracturas. Entonces, primero tenemos la aparición del capitelo aproximadamente entre 0 y 2 años, luego tenemos la cabeza radial, es cada 2 años, así es como yo me acuerdo aproximadamente. Luego tenemos el epicóndilo medial, la tróclea, el olecranon y el epicóndilo lateral, pero recordemos que esto es la aparición radiográfica, no la fusión epifisiaria. Entonces, como podemos ver, ellos pues se fusionan aproximadamente entre los 14 y los 16 años, significa que es antes de los 16 años es donde vemos las mayores lesiones pues, de tracción de estas apófisis, especialmente el olecranon, los epicóndilos medial y lateral, simplemente porque los tendones se van a insertar en estos lugares. Hay muchas lesiones pues, por sobreuso en el codo. Les voy a hablar pues, de las principales. Hay un término que se llama pues lesiones de la liga menor del codo, que inicialmente era solo para el epicóndilo medial en pitchers o en lanzadores de béisbol. Pero la verdad es que hay tantas lesiones en el codo que ahora cualquier lesión en estos atletas jóvenes, lanzadores o gimnastas se llaman Little League Elbow o la liga menor del codo, pero la verdad es que pueden haber muchas lesiones, vamos a hablar de la gran mayoría de ellos. Entonces, el término liga menor del codo, pues yo no lo utilizo personalmente porque me gusta ser un poquito como más específica de exactamente qué es lo que está pasando en el hueso y pues en los ligamentos. Entonces, lo más importante en el codo, me parece que el codo también es una articulación muy especial porque exactamente el mismo mecanismo va a crear lesiones diferentes en el compartimento medial y en el compartimento lateral. ¿Qué significa? La mayoría de estas lesiones van a pasar cuando están lanzando, como en esta foto, que podemos ver que en la parte lateral va a haber como una compresión, mientras que en la parte medial va a tener es como una tracción o un estrés. Entonces, en el compartimento lateral vamos a tener compresión en varo y en el compartimento lateral vamos a tener como una tracción en valgo. Entonces, como sabemos, el mismo mecanismo de acción va a dar pues lesiones diferentes imagenológicas y pues clínicas y en niños o en adolescentes pues
que están en el desarrollo musculoesquelético, en el compartimento lateral vamos a tener enfermedad de Panner, osteocondylitis secante, apofisitis de epicondilar lateral, estrés crónico oficiario del radio, que pues es muy raro, mientras que en la parte medial es lo más común, tenemos fracturas de avulsión del epicóndilo medial o apofisitis epicondilar, dependiendo pues de qué tan fuerte fue el mecanismo de tracción. Y algo que es donde se vuelve más complejo también es que exactamente el mismo mecanismo, si ya tenemos las fisis cerradas, vamos a tener en adultos, en la parte lateral, lesiones osteocondrales o fracturas de la cabeza del radio que son comunes, mientras que en el compartimento medial, desgarro del ligamento colateral cubital o epicondilitis medial. Entonces, lo importante aquí es que a veces encontramos muchas lesiones en el mismo paciente, en el compartimento medial y lateral, pero es simplemente porque es el mismo mecanismo pues, de lesión. Entonces, vamos a empezar rápidamente con el compartimento medial. Entonces, en el compartimento medial tenemos lesiones en estrés en valgo, como dijimos. Sea primariamente por contracciones recurrentes de los flexores durante el lanzamiento, exactamente la misma fase que estábamos hablando. Las radiografías pueden ser normales en el 85% de los casos y pues se presenta muy, no específicamente, o sea, se presenta con dolor durante el lanzamiento, disminución de la efectividad de los lanzamientos y pues así es como se presentan estos casos. Entonces, este es uno de los diagnósticos más comunes que vemos, que es la apofisitis epicondilar medial. Significa que es una apofisitis por tracción pues, de esta apófisis. Y como vemos en este ejemplo, vemos que hay un ensanchamiento asimétrico de la fisis del cóndilo medial. Si hacemos zoom, podemos ver que hay una irregularidad en la parte metafisiaria, lo cual como que nos hace pensar que hay un aumento desproporcionado de la parte cartilaginosa de esa fisis. Y como vemos, todas las demás fisis o placas de crecimiento se encuentran cerradas. Significa que este paciente está llegando como a una maduración esquelética. Sin embargo, por la tracción recurrente, no ha dejado que esta parte del hueso se cierre totalmente. Entonces, la resonancia simplemente confirma los hallazgos en radiografía. Podemos utilizar a veces en casos donde no estamos seguros podemos utilizar pues radiografías del miembro contralateral, pero la resonancia simplemente muestra en esta secuencia ecoplanar, donde vemos que el cartílago, que hay un ensanchamiento asimétrico en la parte del cartílago, con edema óseo de la apófisis, el ligamento ulnar colateral se encuentra totalmente normal, y lo importante es que en este caso simplemente le recomendaron hacer reposo por 3 meses. Después de reposo, como disminuye pues la inflamación, disminuye la tracción, la fisis simplemente se cerró y al cerrarse el paciente ya es asintomático porque cuando la fisis se cierra ya como que quitamos el eslabón más débil del sistema musculoesquelético que era esa fisis y queda simplemente pues una deformidad que puede que ni el paciente se dé cuenta o que sienta un poquito como una protuberancia, que como podemos ver hay una hipertrofia de este epicóndilo, pero la realidad es que puede que no tenga ninguna secuencia física en este paciente ya cuando cierra la fisis. Y pues el diagnóstico diferencial, como ya vimos, pues es una fractura por avulsión. Algo importante es que, y por eso voy a hablar aquí un momento de esto, es que la apofisitis de tracción del cóndilo medial pasa cuando la fisis está abierta, o sea, es decir, en pacientes jóvenes, como ya dijimos, que tienen fisis. En el mismo mecanismo vamos a tener la epicondilitis medial, que es en pacientes que ya tienen el cierre fisario, que son adolescentes pues ya adultos, donde ya el sistema musculoesquelético se encuentra pues formado. Entonces, si tenemos exactamente el mismo mecanismo de lesión, lo que vamos a lesionar son los tendones. Entonces, en la epicondilitis medial, generalmente no pasa en niños,
pasa en adolescentes y es simplemente una tendinopatía de los tendones flexores. En este ejemplo podemos ver que hay un desgarro intersticial de los tendones flexores, hay edema en la entesis, pues es en el epicóndilo medial, y como vimos por el mecanismo de acción, generalmente podemos ver lesiones asociadas como el ligamento colateral cubital, que se encuentra totalmente desgarrado en su unión con el húmero distal, como podemos ver acá. En el compartimento lateral vamos a encontrar pues, lesiones en compresión, y pues estas lesiones son diferentes pues, de las que hablamos en el compartimento lateral. Entonces, una de las que vemos pues es una no tan raramente, es la enfermedad de Panner. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo de acción. Algunas personas, algunas personas piensan que es exactamente el mismo mecanismo de microfracturas por compresión, y como el esqueleto está en desarrollo, se genera como una necrosis avascular por microfracturas del cóndilo lateral, o lo llamamos también capitelo, que es muy similar a la enfermedad de Left-Carpet-Perthes disease en la cadera. Lo bueno de pues de esta entidad es que tiene un curso benigno delimitado, generalmente es en niños menores de 10 años, y como podemos ver aquí radiográficamente, hay una fragmentación, esclerosis, irregularidad. Podemos ver que esto no es normal en el cóndilo, en el capitelo, en el cóndilo lateral. Recordemos, es cóndilo, no epicóndilo lateral. Y pues es una lesión benigna en el sentido de que si se hace reposo, si se hace antiinflamatorios, generalmente pues, es autolimitada. Los hallazgos radiográficos pues se correlacionan con la resonancia magnética. Podemos ver acá, tenemos una secuencia sagital T1 sin saturación grasa, y podemos ver cómo hay una disminución difusa del centro de osificación secundario. Significa que tiene como una apariencia, como una lesión avascular, que tiene alta intensidad en T2, y se ve pues que hay una fragmentación ósea. En general, el cartílago está intacto, y nosotros hacemos resonancia simplemente para ver el cartílago, porque eso significa que es un buen pronóstico. Lo más probable es que sea autolimitado, pero si ya hay lesiones del cartílago epifisiario y el cartílago articular, va a tener pues un peor pronóstico, porque pues ya aumenta la incidencia pues de osteoartritis temprana. El segundo que vamos a ver es el osteocondritis disecante, que a mí me parece que es muy parecido a la enfermedad de Panner, pero ya en pacientes un poquito más grandes. Generalmente sucede en el cóndilo lateral, o sea, en el capitelo. Puede también pasar en la tróclea, pero generalmente es en el capitelo. Ellos se presentan pues con un dolor pobramente localizado, aumenta con la actividad, y pues la resonancia magnética, la radiografía nos va a demostrar un foco radiolúcido subcortical irregular, como podemos ver aquí en la parte articular. A veces podemos encontrar fragmentación, y este fragmento osteoarticular a veces se puede desprender en casos inestables, y podemos tener cuerpos sueltos intraarticulares. En la resonancia magnética, pues no voy a pasar mucho tiempo hablando de esto, porque la verdad es que podemos hablar una hora sobre osteocondritis disecante. La gran mayoría de estudios de osteocondritis disecante se han hecho en la rodilla, y pues nuestro labor imagenológico en resonancia magnética es pues identificar cuerpos libres, porque eso es una indicación fija de cirugía, y pues lo otro más importante es identificar criterios de inestabilidad, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente extrapolamos la información de las rodillas en adultos, en el codo en niños, lo cual puede que no sea perfecto, pero al menos es algo. Y sabemos que los criterios de inestabilidad son focos quísticos subcondrales, que sabemos histológicamente que son lesiones fibrovasculares, como podemos ver en este caso, hay dos focos quísticos subcondrales. Si hay un aumento de la señal lineal en el cartílago articular, o sea, significa que hay como una fisura en el cartílago, como en este caso, y si tenemos
líquido o señal de líquido en la interfaz entre el fragmento osteocondral y el hueso padre, significa que esta lesión está a punto como de soltarse, ¿cierto? Entonces este es el líquido y es lo que llamamos como el signo de la galleta Oreo. Y pues sí tenemos un defecto grande en el cartílago con señal, o sea, un defecto del cartílago total. Y este es un caso inestable de osteocondritis disecante. Este es otro caso donde ya es, pues estaba inestable porque ya se soltó y en el codo la gran mayoría de cuerpos intraarticulares los vemos en la fosa del olecrano. Algo importante antes de terminar el tema del codo es que hay unas variables normales en el codo lateral que las tenemos que identificar para no pensar que son patología, generalmente en resonancia magnética. Entonces, la primera es el pseudodefecto del cóndilo lateral, o sea, del capitelo, que simplemente es un surco entre el cóndilo y la parte no articular del húmero distal, es en el aspecto posterolateral. O sea, ¿qué significa? Acá tenemos la parte anterior, tenemos la parte posterior, tenemos la parte no articular que no tiene cartílago y de un momento a otro tenemos un sulco y luego ya empieza la parte articular del capitelo. Si nosotros vemos esto en sagital, pues lo podemos identificar fácilmente, pero si lo vemos solo en coronal, podemos ver cómo aquí hay cartílago articular y luego de un momento a otro se ve pues simplemente algo irregular sin cartílago, lo cual nos hace pensar de una lesión osteocondral. Pero no, tenemos que correlacionar con el sagital, tenemos que mirar que no hay edema, no hay cambios fibrosquísticos y esto simplemente es una variante anatómica. Lo segundo es la muesca troclear, que simplemente es un defecto focal en el cartílago hialino, en el surco troclear, en la unión entre el olecranon y el proceso coronideo. ¿Qué significa? Acá nosotros tenemos la tróclea y luego acá vamos a tener una muesca que no tiene cartílago hialino y luego acá tenemos el proceso coronideo que tiene cartílago hialino. Es normal. No lo tenemos que pensar que es una lesión osteocondral y en general pues no tiene edema subcondral en ese momento. Y pues en el compartimento posterior, todo lo que acabamos de decir lo podemos simplemente transpolar al tríceps, donde obviamente en pacientes inmaduros esqueléticamente vamos a tener apofisitis del olecranon, osteocondrosis del olecranon, mientras que en adultos vamos a tener tendinitis, pues, o tendinosis o tendinopatía del tríceps. Este es un ejemplo, simplemente apofisitis del olecranon. Podemos ver en la radiografía que hay un aumento o sea, que hay como el de los tejidos blandos, no es normal, hay como un componente de inflamación. Tenemos irregularidad y aumento y ensanchamiento de la fisis del olecranon, lo cual me parece que es uno de los más difíciles y yo siempre pido comparaciones simplemente porque esta fisis siempre es bien ancha en niños normales porque hay una gran cantidad de cartílago como podemos ver en este ejemplo que es el mismo ejemplo y en este caso podemos ver que hay edema en la apófisis, aumento de señal en la fisis y es simplemente pues una apofisitis del olecranon por tracción del olecranon del tríceps. La muñeca la vamos a hacer supremamente rápido, simplemente porque ya hemos hablado de todos los términos de apofisitis, todo puede pasar exactamente en el mismo, pues lo podemos extrapolar a todas partes. Y lo más importante aquí es la muñeca de la gimnasta o del gimnasta. Muñeca del gimnasta es una entidad que se da pues por el soporte de peso repetitivo en las extremidades superiores. Algo importante es que como generalmente cuando ponen todo el peso pues en las manos, generalmente es bilateral, generalmente, se cree que el 60% de las gimnastas tienen síntomas de sobreuso y que siguen entrenando a pesar del dolor, lo cual me parece pues fascinante en ese sentido. Pero algo importante es que pues las muñecas no fueron creadas para tener el soporte del peso repetitivo y por eso es que ellas pues o ellos tienen tantos síntomas de sobreuso. Podemos tener pues estrés fisiario en el radio, en el cúbito distal, algunas personas lo llaman pues una Salter-Harris 1 crónica por microfracturas y algunas veces pues se ven en pacientes levantadores de pesos o patinadores que pues
tienen soporte de peso en las manos. Como en el hombro que vimos, en el húmero proximal, la verdad es que los hallazgos son muy parecidos. Esta es la misma, esta es una paciente donde tenemos la muñeca derecha y la izquierda y podemos ver este ensanchamiento, irregularidad de la fisis, que aquí está afectando el radio y el cúbito, acá está afectando el radio, y pues esto es simplemente una lesión crónica fisiaria. En casos severos podemos, pues, hay fusión fisiaria prematura, puede haber varianza cubital positiva, obviamente lesiones del complejo triangular fibrocartilaginoso, lesiones del cartílago articular, desgarros pues, de los ligamentos intrínsecos y carpales, y pues lamentablemente, pues lo bueno es que, por ejemplo, esta paciente tenía 17 años, tenía dolor bilateral y todavía tenía las fascies abiertas. Entonces lo que hicieron fue simplemente epifisiodisis bilateral, cerraron las fisis y al cerrarlas, pues ya pues la parte más débil del esqueleto se quitó y la paciente continuó con su entrenamiento de gimnasta y ya se encuentra asintomática simplemente porque se cerró la fascis y ya no se necesita pues tener como crecimiento longitudinal del radio a los 17 años. Y como dije, ellos continúan ejercitándose con el dolor. Este paciente de 15 años con dolor en la muñeca tiene lesiones crónicas fisiarias de las fisis y también tenemos estrés del escafoide, tenemos una fractura incompleta del metacarpo, del segundo metacarpo con edema en esa área. Entonces, lo importante es si encontramos una cosa, tenemos que buscar por más, particularmente pues en gimnastas. Entonces, ya aquí vamos para el final de la conferencia. Voy a simplemente decir las respuestas rápidamente para los que anotaron o se acuerdan de los casos que mostramos al inicio. Entonces, el caso 1 era enfermedad de Panner. El caso 2 era una apofisitis acromial, como vemos acá. El caso 3 era Little League Shoulder o el de la liga menor en la parte derecha. El caso 4 es normal, y esta es una de las, como dije, de donde siempre radiográficamente podemos llamar una avulsión, una fractura de avulsión en casos normales y la resonancia pues nos salva la vida ahí. El caso 5 es una apofisitis del olecranón, como podemos ver en el edema en la parte del olecranón y en el edema en los tejidos blandos. El caso 6 pues es una muñeca de gimnasta donde tiene pues estrés crónico fisiario, tiene fractura del metacarpo y tiene reacción de estrés en el escafoide. Muchas gracias. Estamos abiertos para cualquier pregunta. Doctora Bedoya, no, muchas gracias por la conferencia. La verdad es que, bueno, resumiste todo súper bien, como siempre, y nos hiciste un repaso de todo el miembro superior. Yo sí quiero preguntarte, ¿siempre vas a pedir radiografías comparativas? Pues ya sabemos que, cierto, no siempre vamos a hacer el diagnóstico con los rayos X, pero digamos que no tenemos cómo acceder a resonancia, siempre es bueno, sobre todo en apofisitis, pedir comparativas. Sí, a mí me parece que es supremamente útil. Yo creo que hay lesiones que pues son tan severas que se pueden identificar sin radiografías comparativas. Pero en el momento en el que hay alguna duda, yo creo que una resonancia, una radiografía, mejor dicho, con eso ya no necesita nada más. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué hacemos resonancia si simplemente el tratamiento es reposo? ¿Cierto? Ajá, Y esa es la realidad. Yo creo que no se necesita resonancia si tenemos una historia clínica concordante o hallazgos radiográficos, porque en la gran mayoría de los casos simplemente reposo va a ser el hallazgo. Pues nosotros acá pues tenemos resonancia y los papás de estos atletas a veces como son muy
perseverantes en que tenemos que saber exactamente qué es lo que está pasando. Mi hijo va a ser el siguiente Olympic. Entonces, es como para darle más información a estas familias, para demostrar que en serio sí necesitan tener reposo, porque a veces es difícil ponerles reposo a estos niños y a sus Claro. familias. O si el dolor persiste, que puede, pues para no generar un dolor crónico, entonces es importante como hacer el énfasis con la resonancia. ¿Qué protocolo de resonancia recomiendas como en general para este tipo de lesiones? Sí, yo creo que nosotros, o sea, nosotros no tenemos un protocolo especial para apofisitis, nosotros utilizamos el protocolo normal para cada articulación, ¿sí? Ok. Entonces, en general, porque pues lo que vamos a identificar, o sea, tenemos que estar seguros de que los tendones se encuentran bien, los ligamentos se encuentran bien, simplemente porque pues es parte como de, lo más probable es que estén bien, pero hacemos el protocolo normal. Es siempre importante tener una secuencia T1 sin saturación grasa, me parece a mí, para mirar la médula ósea, mirar las fracturas que a veces no las vemos en T2. La otra importante pues es el T2 con saturación grasa, simplemente pues para identificar el área de edema, y a mí me parece que el T2 con saturación grasa nos ayuda a ver la fisis de una manera que pues nos ayuda a identificar pues la parte trilaminar de la fisis, que es lo que estamos buscando. En algunos casos hacemos esta secuencia que yo les decía ecoplanar, que es como un DES, que es una secuencia en 3D donde simplemente estamos diferenciando entre qué es cartílago y qué es hueso. Lo utilizamos mucho para los hombros, porque a veces estos centros de osificación secundario en resonancia magnética es difícil saber qué es qué. Entonces utilizamos estas secuencias DES para ecoplanar, para identificar qué es cartílago y qué es hueso. Y esta secuencia también la utilizamos para osteocondritis disecante, para identificar el cartílago articular y, o sea, como para tener una mejor como impresión del cartílago. Y están utilizando de pronto secuencias dinámicas, por ejemplo, en enfermedad de Banner, con movimiento en resonancia, o poco lo están haciendo. En este momento no, nos encantaría. Creo que hay lugares que están tratando como de tener coeos, o sea, como antenas que sean flexibles. Flexibles. Nosotros no lo tenemos, lamentablemente. Y algo para Panners también es que en general, yo creo que la práctica de dar contraste cambia según quién lo hace referencia. O sea, en generalmente no damos contraste simplemente porque nos hemos dado cuenta que no cambia mucho el pronóstico si vemos o no vemos realce de contraste dentro de la apófisis. Entonces, como que no es que vayan a llevar al paciente a cirugía si no vemos realce, simplemente porque pues es una necrosis avascular que en teoría no debería tener realce. Entonces, o sea, eso es como un tema que todavía tenemos que identificar. Claro, Sí. no es igual, sí, no se trata igual como en la cadera, que a veces sí les interesa saber qué tanta porción está realmente sin flujo vascular. Sin flujo. Sí. Perfecto. No, creo que no tenemos más preguntas. La verdad es que no, te agradezco de verdad. Buenísima la conferencia. Tenemos buena asistencia, así que no, a todos invitados para que sigan viendo los capítulos de estas conferencias, y doctora María Alejandra, mil gracias por esta conferencia. Claro que sí, placer.